Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Luis Flecha y le voy a estar hablando sobre la gametogénesis. Eh, el desarrollo humano se inicia con la fecundación y este va a darse inicio debido a la fusión o la unión de dos células especiales que son llamados espermatozoides y ovocitos, formando este nuevo ser vivo que lo llamamos cigoto. Ahora, la formación de estas células especiales o especializadas llamadas espermatozoides y cigoto se lleva a cabo mediante lo que se llama la gametogénesis, que es lo que vamos a hablar hoy en esta clase. Los seres humanos tenemos que saber que las células cuentan con 46 cromosomas. Las células somáticas poseen 23 pares de cromosomas, por lo tanto decimos que tienen un número diploide de cromosomas, ¿sí? Que son 46 cromosomas. Estos cromosomas se distinguen en pares autosómicos, que son 22, y un par sexual, que son los que determinan el sexo eh, del ser humano, ¿verdad? Tenemos el par sexual que puede ser XX en la mujer y XY en el hombre, ¿sí? Ahora, las gametas son células especiales. ¿Por qué? Porque ellos no tienen 46 cromosomas, sino tienen 23 nada más, que es considerado un número haploide, ¿ok? Bueno, simplemente para repasar tenemos que tener en cuenta que estas células especializadas son especializadas por contar con 23 cromosomas nada más debido a que ellos realizan una división especial que realiza esa división eh, o esa reducción del material genético, ¿verdad? De los cromosomas. Esa división especial se llama meiosis, ¿sí? Entonces, antes de hablar de meiosis, vamos a hablar un poco de la mitosis y cuáles son sus diferencias, ¿verdad? Entonces, la mitosis es un proceso por el cual una célula se divide y va a originar dos células que son genéticamente idénticas a la madre, ¿sí? Sabemos nosotros por biología, ¿verdad? Las fases que tiene la mitosis, no voy a hablar mucho de ellos, ¿verdad? Pero tenemos eh, las fases de la célula. La mitosis se inicia, ¿verdad? Con la profase, luego tenemos la metafase, luego tenemos la anafase, ¿sí? Y por último la telofase que no está eh, en la imagen, ¿sí? Ahora, la meiosis es una división celular también. Es una división celular especial que lleva a cabo en estas células especiales, que son las células germinales, y se lleva a cabo en dos pasos, ¿sí? O sea, requiere dos divisiones celulares. La primera división meiótica se llama meiosis 1 y es una división reduccional. ¿Qué quiere decir eso? Se reduce el material genético, ¿verdad? Por la mitad. En esta primera etapa de la meiosis existe un emparejamiento de los cromosomas homólogos, ¿sí? Del cromosoma que viene del padre y de la madre, ¿sí? Y se realiza un entrecruzamiento, generando de esta manera una variabilidad genética, ¿sí? Eh, Luego pasamos a una segunda división, ¿verdad? Que se llama meiosis 2, y esta división es muy importante porque no existe una interfase previa, ¿sí? Por lo tanto, no se duplica nuevamente el material genético y de esa manera se garantiza que se reduzca el material genético, ¿ok? Entonces, existen dos divisiones sin una interfase interpuesta, garantizando, ¿verdad?, la reducción del material genético. ¿Qué es el entrecruzamiento que estuve mencionando previamente? El entrecruzamiento es un intercambio de segmentos,
¿sí?, de las cromátides que tienen el material genético entre estos cromosomas homólogos que fueron emparejados. Y esto es muy importante porque esto es lo que va a generar esta variabilidad genética, ¿sí? Y por supuesto, gracias a la meiosis se produce también la reducción del número de cromosomas de diploide a haploide. Bueno, teniendo en cuenta todos esos conceptos, vamos a hablar ahora sobre las, la gametogénesis, ¿verdad? Y tenemos que saber que la gametogénesis es diferente cuando hablamos en el hombre y cuando hablamos en la mujer, ¿sí? La gametogénesis en el hombre, ¿verdad?, viene a ser una secuencia de eventos en el cual se forman los espermatozoides, ¿sí? Esta etapa, ¿verdad?, de la gametogénesis se llama espermatogénesis, ¿ok? Haciendo énfasis que es lo que ocurre en el hombre, ¿sí? Vamos a ver que la espermatogénesis desde su inicio dura aproximadamente 2 meses. O sea, desde la formación desde una gameta inmadura en el hombre a una gameta madura, que el espermatozoide, dura 2 meses más o menos. Y esto se inicia recién en la pubertad en el hombre, ¿sí? Vamos a ver que en el hombre, en el periodo fetal, ¿sí?, en la vida intrauterina y posterior a su nacimiento, ¿sí?, posterior a su nacimiento reciente, ¿verdad?, en el testículo vamos a encontrar unas estructuras alargadas que le vamos a llamar cordones testiculares, ¿sí? En estos cordones testiculares vamos a reconocer dos células, que son las células de Sertoli y estas células germinales primitivas, ¿sí?, o primordiales, que le vamos a llamar espermatogonias, ¿ok? Recién en la pubertad vamos a ver que estos cordones empiezan a adquirir una luz, entonces pasan a llamarse túbulos testiculares o túbulos espermáticos, ¿sí?, o túbulos seminíferos también. Y ahí, en la pubertad, es cuando estas células gametas inmaduras empiezan este proceso de maduración que se llama espermatogénesis, ¿ok? Entonces, recién en la pubertad en el hombre se lleva a cabo, ¿verdad?, esta espermatogénesis, ¿sí? Importante recordar eso. Podemos ver aquí en la siguiente imagen, ¿sí? El esquema representa a este túbulo testicular o túbulo seminífero, donde tenemos también esta célula llamada célula de Sertoli, que es una célula que le da sostén, soporte a las células espermatogénicas. Y fíjense cómo existe una gran cantidad de células representadas con este color azul, que son morfológicamente bastante diferentes, ¿sí?, que son las células espermatogénicas en diferentes estadios o fases, ¿verdad?, desde la más inmadura hasta ya la madura, ¿sí? Entonces esto se lleva a cabo recién en la pubertad, ¿sí? Y desde la espermatogonia, que es la célula gameta primitiva, primordial inmadura, hasta el espermatozoide, ¿sí?, eso dura aproximadamente 2 meses. Bueno, la espermatogénesis didácticamente se sabe o se estudia que tiene 3 fases, ¿sí? Tenemos la primera fase que se llama fase espermatocitogénica, ¿sí?, o también se llama espermatocitogénesis, donde esta célula gameta inmadura, que se llama espermatogonia en el hombre, sufre una división generando células hijas idénticas a la madre, ¿verdad? O sea, mitosis, realiza mitosis. Esta espermatogonia en algún momento va a formar lo que se llama un espermatocito primario. Este espermatocito primario ya no va a dividirse por mitosis, sino va a dividirse por meiosis, pasando ya a la siguiente fase, que se llama espermatocítica, ¿sí? Entonces, en la espermatocítica se lleva a cabo la meiosis. Y recordemos que la meiosis tiene 2 fases, o sea, meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, el espermatocito primario pasa a la meiosis 1, ¿sí?, y
al culminar la meiosis 1 se convierte en un espermatocito secundario y este espermatocito secundario al culminar la meiosis 2 se convierte en lo que se llama espermátide. Esta célula llamada espermátide ya es una célula que va a tener una reducción del material genético, o sea, de espermatocito primario que tenía un número diploide de cromosomas, tenemos ya una célula con un número haploide. ¿Sí? Existe una reducción del material genético aquí porque aquí se llevó a cabo la meiosis. ¿Sí? Entonces acá podemos ver en el esquema, ¿viste? Miren, tenemos las espermatogonias, se van a dividir por mitosis. Ellos van a dar origen a un espermatocito primario que es el que va a dividirse por meiosis. Entonces el espermatocito primario da origen a dos espermatocitos secundarios, ¿sí? Fíjense cómo ya hay una reducción del material genético y cada espermatocito primario va a dar origen otra vez a dos células que van a ser las llamadas espermátides. Entonces, un espermatocito primario da 4 células hijas con una reducción del material genético. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la espermátide? La espermátide pasa por un proceso de transformación. ¿Sí? Ya no existe división. No hay mitosis ni meiosis. Entonces, mediante esta transformación llamada espermiogénesis, las espermátides se convierten en gametas maduras llamadas espermatozoides. ¿Okay? Entonces son 3 fases los que se llevan a cabo en la espermatogénesis. En la espermiogénesis, ¿verdad? Que es el proceso de transformación, podemos ver cómo la célula gameta va modificando su forma hasta llegar a ser esta célula gameta madura que es el espermatozoide. ¿Sí? Vamos a ver que dentro de los fenómenos más importantes va a existir una reducción en el citoplasma. Miren cómo la célula era esférica. Se va volviendo alargada, va formando una cola, ¿sí? Esta cola, importante, ¿verdad? Permite la movilidad de la célula. Vamos a ver que del Golgi se forma una gran vesícula importante que va a tener enzimas muy importantes para la fecundación, que va a formar como un capuchón que le protege o rodea todo el núcleo, formando lo que se llama el acrosoma, ¿sí? Bueno, ¿y qué son estas células de Sertoli que les estuve mencionando? Son células de soporte, de sostén, ¿sí? Le dan también nutrición a estas células germinales e intervienen, por supuesto, en la regulación de la espermatogénesis, ¿sí? Son estas células que vemos aquí representadas de color amarillo. Fíjense cómo tienen muchas prolongaciones, ¿sí? Estas prolongaciones se entremeten entre las células dándole soporte, nutrición, ¿sí? Y regulan, por supuesto, esto que se llama la espermatogénesis. Bueno, los espermatozoides, que son las células gametas maduras, una vez que son producidos, ¿verdad? O sea, la célula gameta llega a este estadio maduro, ellos son liberados a la luz de los túbulos y de ahí van a un órgano que se llama epidídimo, donde ahí son almacenados, ¿sí? Anatómicamente podemos distinguirle partes que son la cabeza, ¿sí? El cuello, que hace conexión con la cola. Y la cola otra vez tiene lo que se llama la pieza intermedia, que se caracteriza por tener grandes cantidades de mitocondrias, ¿sí? Luego tenemos la pieza principal, que es la más larga, por eso se llama principal, que tiene microtúbulos, ¿sí? Y luego tenemos la pieza terminal, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que alrededor de 200 a 600 millones de espermatozoides son depositados cerca del orificio externo del cuello uterino y el saco vaginal durante, ¿verdad?, la copulación o el acto sexual, y el volumen medio del eyaculado es de 3,5 ml,
¿verdad? Entonces se tiene un promedio de 100 millones de espermatozoides por ml. Ahora, estos espermatozoides que son liberados, ¿sí? Que son eh, eyaculados, ¿verdad? No son aún capaces de fecundar a esta célula germinal femenina, ¿verdad? Que la vamos a llamar ovocito. Ellos todavía deben pasar por un periodo que se llama condicionamiento, ¿sí? Perdón, este periodo se llama capacitar, perdón, este periodo se llama capacitación, ¿sí? Y es un proceso que dura 7 horas, ocurre en el tracto genital femenino y al ocurrir esta capacitación, los espermatozoides son capaces de fecundar, ¿sí? Y también son más activos. Dentro de los fenómenos que ocurren en esta capacitación, existe una modificación de las glucoproteínas que pueden existir, ¿verdad?, en la membrana plasmática del espermatozoide, facilitando, ¿verdad?, su posterior unión al ovocito, para la fecundación, por supuesto. Ahora, ¿cuánto vive un espermatozoide? En el tracto genital femenino, ¿sí?, según Moore, llega a tener una viabilidad de 48 horas, más o menos, ¿sí? Pasando las 48 horas, prácticamente los espermatozoides ya no son viables para la fecundación. Bueno, pasando a la siguiente etapa, vamos a hablar ahora de la formación de las células gametas femeninas, o sea, la ovogénesis. Entonces, es una secuencia de eventos en el cual las células gametas femeninas inmaduras, que le vamos a llamar ovogonias, se transforma en células gametas femeninas maduras, que le vamos a llamar ovocitos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que existen varias diferencias entre lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿sí? Vamos a ver que las ovogonias son células capaces de realizar mitosis, ¿verdad? Estas células se dividen mediante mitosis en gran cantidad, en gran número, durante la vida prenatal, ¿sí? Dando origen a lo que se llaman ovocitos primarios. Entonces esto ocurre antes del nacimiento. Ya luego del nacimiento, ninguna ovogonia va a volver a desenvolverse, ¿sí? Y vamos a ver que la ovogénesis se va a llevar a cabo hasta la menopausia, ¿sí? A diferencia del hombre que empieza en la pubertad y esto va a generarse prácticamente hasta toda la vida. No existe un término prácticamente en el hombre. En cambio, la mujer sí, ¿verdad? Inicia en la vida prenatal y se lleva a cabo hasta la menopausia nada más, ¿sí? Ahora, ¿qué es la menopausia? La menopausia viene a ser el periodo en el cual el ovario deja de producir hormonas, ¿sí? Debido a que no existen más células gametas, ¿verdad? Porque estas células gametas se formaron en un número antes del nacimiento y después de nacer ya no. Entonces estas células gametas van terminando, ¿sí? Y al terminar estas células gametas ya no se producen hormonas y estas hormonas son muy importantes, ¿verdad?, para el funcionamiento de los demás órganos. Bueno, entonces en la vida prenatal ya se inicia esta maduración de las células gametas femeninas, ¿sí? Vamos a ver que las ovogonias proliferan por mitosis, estas crecen y se convierten en ovocitos primarios. Esto ocurre antes del nacimiento, ¿sí? Vamos a ver que estas células ovogonias experimentan numerosas mitosis y ellas están dispuestas en grupos rodeados por células epiteliales, que ven aquí como tienen células que las rodean, ¿sí?, formando lo que se llaman folículos ováricos, ¿sí? Un folículo ovárico está formado por la célula gameta, ¿sí?, y una célula folicular, que es la que le rodea, ¿sí? Entonces, antes del nacimiento vamos a ver grupos de células gametas llamados ovogonias rodeadas por células foliculares. Entonces forma un folículo. Pero ¿qué pasa al nacer?
vamos a ver que al nacer solamente una célula gameta va a estar representada en el folículo ovárico. Y esa célula gameta ya no es ovogonia, sino es un ovocito primario, ¿sí? Las ovogonias están antes del nacimiento. Luego del nacimiento, estos ya son ovocitos primarios. ¿Y qué quiere decir que cuando tenemos ovocito primario? Que este ya no se divide por mitosis, solamente puede dividirse por meiosis. Es por eso que luego del nacimiento hasta la menopausia, ¿verdad? Se produce únicamente esta ovogénesis, ¿verdad? Porque ya existe un número determinado de ovocitos y esto van a terminar, ¿verdad? En la menopausia. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la ovogénesis se inicia en la vida prenatal, ¿sí? En la vida intrauterina. Pero, a diferencia de lo que ocurre en el hombre, en la espermatogénesis, que duraba 2 meses aproximadamente para producirse un espermatogonio a un espermatozoide, en la mujer no se culmina esto rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos ovocitos primarios se detienen en la meiosis 1, ¿verdad? En la fase de la profase, más específicamente en la fase de diploteno, y quedan estancados por un largo periodo, ¿sí? No van a completar esta primera división meiótica, sino hasta la pubertad recién. O sea, vamos a ver que van a quedar estancados en esa división meiótica por mucho tiempo, ¿ok? Entonces, una de las diferencias con el hombre es, inicia en la vida prenatal y lo hace de forma pausada. En cambio, en el hombre inicia recién en la pubertad y lo hace de forma continua, o sea, desde la inmadura hasta la madura en un periodo de 2 meses. Ahora, ¿qué ocurre luego del nacimiento en la mujer? ¿Verdad? ¿Cómo es la maduración postnatal? También ocurre recién en la pubertad, ¿sí? Y vamos a ver que un folículo es lo que por lo general cada mes se produce su expulsión del ovario, produciéndose esto que se llama la ovulación, ¿ok? Entonces, cuando un folículo ovárico madura, ¿qué es lo que ocurre? Ese ovocito primario va a aumentar de tamaño, ¿sí? E inmediatamente antes de la ovulación va a completar esa primera división meiótica que quedó estancada, ¿sí? ¿Cuándo ocurre eso? Recordemos, en la pubertad, ¿sí? Entonces, al culminar esa primera división meiótica que quedó estancada, va a dar origen a un ovocito secundario y va a dar origen a otra célula que se llama cuerpo polar, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el cuerpo polar es una célula diminuta y una célula destinada a la degeneración, ¿sí? Y esto se produce porque la división, ¿verdad? O la repartición del citoplasma es totalmente desigual, ¿sí? Entonces acá podemos ver en la imagen, ¿verdad? Los folículos. ¿Cómo está formado un folículo? Está formado por la célula gameta, que en este caso, ¿verdad? Porque ya estamos en la vida postnatal, ya no puede ser ovogonia, sino es un ovocito primario, ¿sí? Está rodeado por células epiteliales que le vamos a llamar células foliculares. Entonces forma el conjunto que se llama folículo. Entonces, cada mes se van a ir produciendo el crecimiento y la maduración de uno de ellos hasta su expulsión en la ovulación. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con ese ovocito secundario? ¿Va a culminar su división meiótica y convertirse en un ovocito maduro fecundable? No, nuevamente, al entrar en la meiosis 2, este se va a detener en la metafase y únicamente va a completar su meiosis 2 si el ovocito es fecundado. Si el ovocito no es fecundado, nunca va a completar
su segunda división meiótica, ¿sí? Al culminar la segunda división meiótica, vamos a tener nuevamente al ovocito maduro, ¿sí? Ya con su material genético reducido, recordemos 23 cromosomas, número haploide, y se va a formar un nuevo cuerpo polar, que es una célula diminuta destinada a la degeneración. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, debemos saber que en el momento del nacimiento se estima que el número total de ovocitos en la mujer es cerca de los 2 millones, ¿sí? Eh, y durante la infancia vamos a ver que la gran mayoría de estos ovocitos van a ir degenerándose. Y cuando la mujer llega en la pubertad, solo van a quedar cerca de unos 40.000 ovocitos rodeadas por sus células foliculares, o sea, formando los folículos. Y de esos 40.000, cada mes van a ir eh, madurando cerca de 5 a 12, algunas veces 20 folículos, y de esos otra vez uno solo va a terminar produciendo su expulsión del ovario, ¿verdad? Que es la ovulación, de los cuales en total solamente 400 a 500 ovocitos van a ovular durante toda la vida de la mujer, ¿sí? Entonces la gran mayoría, prácticamente el 98% de los ovocitos en la mujer terminan ¿qué? Degenerando, ¿sí? En la pubertad vamos a ver que en la mujer va a existir lo que se llama el ciclo ovárico, ¿sí? En cada ciclo ovárico vamos a ver que se van a empezar a desarrollarse unos cuantos folículos, de 5 a 12 aproximadamente según Moore, y solamente uno de ellos va a alcanzar la madurez, ¿sí? Y va a ser el que va a ser expulsado y va a ser ovulado, ¿ok? El resto se degenera y se vuelven atrésicos, ¿ok? Cuando el folículo secundario es madurado, ¿verdad? Va a producirse lo que se llama un pico de LH, y este pico de LH, que es una hormona llamada hormona luteinizante, induce, ¿verdad? La fase de crecimiento preovulatorio y se completa esta primera división meiótica, ¿sí? Entonces, cuando se completa la primera división meiótica, se forma el ovocito secundario y el primer cuerpo polar. Bueno, entonces, antes de continuar hablando de la ovogénesis, quiero hablar un poco de anatomía y brevemente de histología del tracto genital femenino para que se puedan entender ciertos términos, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar del útero, ¿sí? El útero, como podemos ver aquí, es este órgano que tiene una forma de pera invertida, ¿verdad? Así se tiene una forma piriforme. Las paredes son gruesas, es un órgano hueco que tiene una cavidad central, ¿verdad? Que se llama cavidad uterina, ¿sí? Es el órgano en el cual se va a llevar a cabo el desarrollo del feto, ¿verdad? Es asiento del desarrollo del feto, ¿sí? Y también es el órgano encargado de producir, ¿verdad? La expulsión del feto, ¿verdad? Durante el trabajo de parto. Vamos a ver que pesa en promedio 40-50 gramos, mide 8 centímetros de largo, 5 de ancho y 2,5 de espesor. Podemos reconocer tres regiones o dos regiones. Ahora tenemos el cuerpo, que es la parte más voluminosa. Tenemos el cuello, ¿sí? Y entre ellos tenemos lo que se llama el istmo. Vamos a ver que el cuerpo tiene tres capas. Tiene una capa interna que está revestido por epitelio, que es una mucosa, llamado endometrio. Tenemos una capa de músculo, ¿sí? Que es músculo liso, que se llama miometrio, es la capa más gruesa. Y luego tenemos una capa revestida o cubierta por serosa peritoneal,
que le vamos a llamar perimetrio. Entonces tiene 3 capas. El cuello uterino o el cervix tenemos que tener en cuenta que tiene una parte interna y tiene una parte externa. La parte interna, ¿sí?, se llama endocervix porque está hacia adentro, ¿sí? Y el ectocervix está hacia afuera, pero está en relación con la vagina, con el conducto vaginal, ¿sí? Vamos a ver que hay 2 orificios en el cuello uterino, que es el orificio cervical externo, que se puede visualizar desde la observación de la cavidad vaginal, y hacia adentro, ¿verdad?, en relación con el istmo y con la cavidad uterina, tenemos el orificio cervical interno, ¿sí? Entre ellos hay un canal o un conducto que se llama conducto endocervical. El endometrio, ¿verdad?, que es la capa interna del cuerpo uterino, la capa mucosa, es lo que nos interesa más en esta clase porque tenemos que tener en cuenta que este endometrio sufre modificaciones cíclicas y estas modificaciones cíclicas son las que van a conducir a el sangrado que ocurre, ¿verdad?, prácticamente cada mes en la mujer, que se llama menstruación, ¿sí? Y esto ocurre recién en la edad fértil, ¿verdad?, desde la pubertad en la mujer y termina en la menopausia, ¿sí? El endometrio tiene numerosas glándulas, ¿sí?, que son glándulas tubulares, fíjense, tiene una forma de túbulo, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que el endometrio se divide en 2 zonas o 2 capas, ¿sí? Una capa basal, que está bien hacia la base, ¿sí?, donde podemos ver el fondo de las glándulas endometriales, ¿sí?, y podemos encontrar las arterias. Y luego tenemos una capa más superficial que se llama capa funcional. Y esta capa funcional es importante porque va a sufrir modificaciones cíclicas y también es la capa que se desprende casi cada mes en la mujer en la menstruación. Y es la capa basal la que se encarga de regenerarse para reemplazar y formar una nueva capa funcional. Bueno, después tenemos las trompas uterinas. Las trompas uterinas, también llamados oviductos, también llamados trompas de falopio o también llamados salpings, es un órgano tubular que mide más o menos 10 centímetros de largo. También tiene 3 capas, así como el cuerpo uterino, ¿verdad? Tiene una mucosa, una muscular y una serosa, que es el peritoneo. Vamos a ver que la mucosa va a ir sufriendo modificaciones a lo largo, ¿verdad?, de la trompa uterina. Estas modificaciones son permanentes, no son cíclicas. La modificación que tiene, ¿verdad?, es el espesor y el largor de su mucosa, generando estos pliegues. Fíjense, estos pliegues son bastante irregulares, de tal manera a ampliar la superficie de contacto. ¿Con quién? Con el ovocito, ¿verdad? Cuando el ovario expulsa al ovocito durante la ovulación, es la trompa uterina quien atrapa ese ovocito, ¿sí? Y al atraparlo, ¿verdad?, el ovocito queda a la espera del espermatozoide para la fecundación aquí, en esta porción de la trompa que se llama ampolla, ¿sí? Entonces, haciendo contacto con la mucosa de la trompa uterina, le da nutrición, ¿sí?, le da soporte y también moviliza, ¿verdad?, este ovocito, ¿ok? Vamos a ver que durante el periodo, ¿verdad?, periovulatorio, la contracción de la trompa uterina va a generar una presión negativa, o sea, una succión, y de esa manera es la que va a atrapar al ovocito y va a quedarse aquí, en la ampolla, a la espera del espermatozoide para la fecundación. Y es aquí en la ampolla donde ocurre la fecundación y luego de 3 días aproximadamente, ¿verdad?,
este va a pasar a la cavidad uterina, donde ahí es implantado. Acá ocurre la fecundación, pero la implantación del nuevo ser vivo, del embrión, recién ocurre aquí, en la cavidad uterina, ¿verdad? En la mucosa que era el endometrio. Luego tenemos los ovarios. Los ovarios son órganos pares de forma ovoide, algo aplanada, miden 1 por 2 por 3 centímetros más o menos, pesan 12 a 13 gramos, ¿sí? Y tiene dos funciones muy importantes, ¿sí? Uno, la producción de las células gametas y la otra es la síntesis de hormonas, ¿sí? Entonces, esta síntesis de hormonas es la que se ve culminada en el periodo que se llama menopausia, ¿sí? Entonces las hormonas se dejan de producir por el ovario debido eh, a la pérdida, ¿verdad?, de las células gametas, porque existe un número limitado de gametas en el ovario de la mujer, ¿ok? Entonces, la mujer se caracteriza por tener ciclos reproductivos, ¿sí? Entonces estos ciclos reproductivos se inician en la pubertad, que ocurre más o menos entre los 10 a 13 años, ¿sí? Vamos a ver que un ciclo reproductivo en la mujer dura casi un mes, o sea, 28 días. Y en estos ciclos va a ocurrir ¿qué? Una preparación del sistema genital para la gestación. Y en estos ciclos se ven envolvidos en numerosos órganos, ¿sí? Que son el hipotálamo, presente en el encéfalo, en el sistema nervioso central, ¿sí? Luego la hipófisis, que es una glándula endocrina muy importante, ¿sí? Que regula la función de numerosas glándulas, pero en este caso va a regular, ¿verdad?, los órganos femeninos. Tenemos los ovarios, las trompas uterinas, el útero, la vagina y la glándula mamaria. O sea, todos estos órganos intervienen de una u otra forma para preparar, ¿verdad?, el sistema genital para la gestación, ¿ok? Entonces, estos órganos en su gran mayoría van a producir hormonas y otros van a sufrir modificaciones secundarias a estas hormonas, ¿ok? Entonces, en primer lugar tenemos al hipotálamo, que va a producir una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona liberadora de gonadotropina va a estimular a la hipófisis a producir otras hormonas. Y estas hormonas se llaman gonadotropinas, ¿verdad? O gonadotrópicas. ¿Cuáles son estas hormonas gonadotrópicas? Son dos. Son conocidas por sus siglas en inglés FSH, que quiere decir hormona folículo estimulante, y LH, que quiere decir hormona luteinizante, ¿okay? Entonces, estas hormonas producidas por la hipófisis, ¿verdad?, que son FSH y LH, van a estimular al ovario. Y el ovario va a producir otras hormonas. ¿Qué hormonas va a producir? Va a producir estrógeno y va a producir progesterona, ¿sí? Estrógeno y progesterona van a actuar tanto en la trompa uterina, en el útero, la vagina y la glándula mamaria para preparar estos órganos para la gestación, ¿ok? Entonces, estas modificaciones cíclicas que ocurren en la mujer cuando hablamos de el ovario, tenemos que mencionar lo que se llama el ciclo ovárico. ¿Por qué? Porque en el ovario va a experimentarse, ¿verdad?, estas variaciones cíclicas que duran 28 días, en el cual vamos a ver que los ovocitos rodeados por estas células epiteliales, ¿sí?, que se llaman células foliculares, forman los folículos, van a ir sufriendo cambios, ¿sí? Recordemos que en la pubertad llegan aproximadamente 40.000 folículos ováricos, o sea, 40.000 ovocitos primarios con su célula folicular. De esos 40.000,
cada mes, o sea, cada 28 días, no son esos 40.000 lo que van a sufrir modificaciones, sino son entre 5 a 12 nada más. Lo van a hacer por grupos, ¿sí? Entonces de 5 a 12 van a ir sufriendo estas modificaciones que son crecimiento y maduración, pero de los 5 a 12 solamente uno va a llegar a madurar completamente y va a producirse su expulsión, que es la ovulación. Entonces, el ciclo ovárico se divide en dos fases prácticamente, ¿verdad? Una fase donde se lleva a cabo lo que se llama el crecimiento del folículo, se llama fase folicular, donde podemos ver el folículo pequeñito, va a ir creciendo de tamaño, se va formando una cavidad dentro del folículo. Vamos a ver que este folículo va a aumentar grande en tamaño y luego va a expulsar su contenido, que es el ovocito, ¿sí? Entonces esto se llama fase folicular porque ocurre que el crecimiento del folículo y depende de qué hormona, de la hormona FSH, que quiere decir hormona estimulante de folículos, ¿verdad? Folicular. Como le hablé previamente, ¿verdad? Se va a formar un pico de LH, o sea, una elevación brusca de la hormona luteinizante que va a producir la ovulación. Al producirse la ovulación, se produce la expulsión del ovocito y queda las células foliculares y forman una estructura que se llama cuerpo lúteo. Entonces acá pasamos a la segunda fase del ciclo ovárico que se llama fase lútea, ¿ok? Y se da gracias a una hormona que se llama hormona luteinizante o LH, ¿ok? Entonces esto va a ir ocurriendo cada 28 días en la mujer, desde la pubertad hasta que termine, ¿verdad? Esa reserva de folículos que tienen los ovarios, ¿verdad? Y ya no va a producirse más las hormonas que son estrógeno y progesterona, llevándose a cabo lo que se llama la menopausia, ¿ok? Acá podemos ver en este gráfico, ¿verdad? Que los folículos son las que van a producir, ¿verdad? Las hormonas como estrógeno y progesterona, y estas hormonas son las responsables, ¿verdad? Del crecimiento del endometrio, ¿sí? Esto vamos a ver luego. Entonces, durante la primera etapa de la fase ovárica va a ocurrir lo que se llama este desarrollo folicular, ¿verdad? Entonces el desarrollo folicular se va a llevar a cabo en el ovario, donde los folículos van a ir creciendo, ¿verdad? Y se caracteriza por el crecimiento y la diferenciación de un ovocito primario. Las células foliculares van a proliferar, se va a formar una membrana glucoproteica entre el ovocito y las células foliculares que le vamos a llamar zona pelúcida, que es muy importante para la fecundación. Y también por fuera de las células foliculares, el estroma, ¿sí? ¿Verdad? Que es el tejido conectivo, va a formar lo que se llama la teca folicular, ¿sí? Tanto la teca folicular como las células foliculares son las responsables de producir las hormonas que son estrógeno y progesterona en respuesta tanto de FSH como LH. Acá podemos ver las diferentes etapas o estadios que tiene el folículo ovárico, ¿sí? Podemos ver que un folículo está formado por el ovocito más su célula folicular, ¿sí? Vamos a ver que los folículos se distinguen morfológicamente entre ellos y tienen nombres diferentes. Por ejemplo, un folículo primordial es aquel que está formado por un ovocito, ¿sí? Más células foliculares aplanadas. Cuando estas células foliculares aplanadas se vuelven cúbicas, tenemos lo que se llama un folículo primario. Luego, el folículo primario va a aumentar el número de capas. Fíjense, tiene 3 capas en este esquema, entonces se llama folículo primario
multilaminar. Estas células foliculares producen un líquido, ese líquido se concentra y forma una cavidad, ¿sí? Esta cavidad es una cavidad única y se va a llamar cavidad antral, entonces el folículo se llama folículo antral o también llamado folículo secundario, ¿sí? Este folículo secundario va a crecer de tamaño, ¿sí? Y va a formar lo que se llama el folículo maduro, también se llama folículo terciario o también se llama folículo de Graf, ¿ok? Donde lo que aquí aumenta más notoriamente es el tamaño. Fíjense la cavidad única, ¿verdad? Que se llama cavidad antral, y el ovocito que está aquí, rodeado por las células foliculares y la teca. Podemos ver aquí otra imagen del folículo. Este es un folículo maduro, donde podemos ver que el ovocito está separado de las células foliculares, ¿sí? Por una membrana representada aquí de color rosado, que es una cubierta glucoproteica, que le vamos a llamar zona pelúcida, ¿sí? Vamos a ver que existen células foliculares que le rodean íntimamente a este ovocito, formando como una corona, y eso se llama corona radiada. Vamos a ver que las células foliculares le empujan al ovocito y la corona radiada hacia el centro, ¿sí? Y luego estos se desprenden, prácticamente quedando flotando en este líquido folicular. Esas células se llaman o forman lo que se llama el cúmulo ovóforo, ¿ok? Y aquí podemos ver la imagen histológica del esquema representado. Bueno, la ovulación es la liberación de estos ovocitos, ¿sí? Debemos recordar que previa a la ovulación se reanuda esa división meiótica en la primera fase de la división meiótica que quedó estancado desde el nacimiento. Entonces se culmina esa división meiótica y ahí ya tenemos un ovocito secundario. Este ovocito secundario es el que es liberado en la ovulación y el ovocito secundario liberado en la ovulación está rodeado por las células foliculares que le forman la corona radiada, ¿sí? Algo muy importante que no debemos confundir es los términos ovocito primario, ovocito secundario con folículo primario y folículo secundario y folículo terciario. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? El ovocito primario se encuentra tanto en el folículo primordial, el folículo primario y el folículo secundario. Recién en el folículo maduro, folículo terciario o folículo de Graf, es cuando el ovocito completa esa primera división meiótica y pasa a la segunda división meiótica y se llama ovocito secundario. ¿Okay? No olvidar eso. Entonces, cerca de la mitad del ciclo ovárico, o sea, día 14, bajo influencia de las hormonas FSH y LH, se produce un brote, ¿verdad?, llamado estigma, que es como una dilatación quística o una saliencia en la superficie ovárica, ¿sí? Ahí es donde se va a producir la ruptura de la pared de este folículo y la liberación de su contenido, que es el ovocito, en su segunda división meiótica, que es un ovocito secundario, más la corona radiada, ¿okay? Entonces, la ovulación se produce por un pico de LH, como les mencioné, por un pico de hormona luteinizante, y 12 a 24 horas después ocurre esa expulsión, ¿verdad? Vamos a ver que las trompas uterinas van a estar a la espera de este ovocito para atraparlos, ¿sí? Y al atraparlos lo lleva a su interior y este ovocito queda a la espera del espermatozoide para la fecundación. Entonces aquí podemos ver otro esquema que nos muestra la fase ovárica, ¿sí? Tenemos la fase ovárica que dura 28 días, fíjense,
En la mitad tenemos el día 14. Si vemos aquí en la mitad del día 14, ¿sí? Vamos a tener este pico, fíjense, ¿de qué hormona? De LH. El pico de LH va a ser el responsable de la ovulación, y al ocurrir la ovulación tenemos dos fases en el ovario. Una primera fase que se llama folicular, donde ocurre el crecimiento del folículo, y una segunda fase que ocurre lo que se llama la formación del cuerpo lúteo, ¿sí? Vamos a ver que tanto folículo ovárico como cuerpo lúteo van a producir hormonas. Estas hormonas son progesterona y estrógeno. Si prestan atención en este gráfico, vamos a ver que en esta primera mitad de la fase folicular, la hormona que se produce en mayor concentración es estrógeno, ¿sí? Que repercute, por supuesto, en el útero, ¿sí? Luego, en la fase lútea, también se produce estrógeno, pero ¿qué otra hormona se produce más? Progesterona, ¿sí? Que también repercute en el útero, ¿ok? Entonces, estas variaciones cíclicas que podemos ver duran 28 días. Recordemos, son dos fases en el ovario, fase folicular, fase lútea, y están separadas por la ovulación, ¿ok? Acá podemos ver dibujos, perdón, son imágenes esquemáticas donde vemos la superficie del ovario que tiene este brote, ¿verdad? Que es lo que se llama el estigma, ahí es donde se produce la ruptura, ¿sí? Y al producirse la ruptura se produce la expulsión del ovocito. Ahora, el ovocito no está solo, sino está rodeado por un grupo de células foliculares que le llamábamos corona radiada. Entonces la trompa uterina está al acecho de esta estructura, lo atrapa y lo lleva a su interior a la espera de los espermatozoides para la fecundación. ¿Qué es el cuerpo lúteo que le estuve mencionando? Vamos a ver que posterior a la ovulación, ¿verdad? Ese folículo se rompe y sus paredes colapsan y se pliegan, formando una estructura nueva que se va a llamar cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, bajo influencia de la LH, que se llama hormona luteinizante, va a formar el cuerpo lúteo, valga la redundancia. Este cuerpo lúteo secreta hormonas. Dentro de las hormonas que produce, la más importante, la que produce en mayor concentración, es la progesterona, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que pueden existir dos tipos de cuerpo lúteo, ¿sí? Dependiendo de lo que ocurra, ¿verdad? Por ejemplo, si ocurre la fecundación de ese ovocito, ¿qué va a pasar con el cuerpo lúteo? Vamos a tener lo que se llama cuerpo lúteo gestacional. Este cuerpo lúteo gestacional es un cuerpo lúteo que va a crecer y va a secretar grandes cantidades de hormonas, principalmente progesterona, y su degeneración está impedida por la acción de una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana, secretada por el embrión, ¿sí? Y de esa manera permanece vivo durante las primeras 20 semanas de gestación, ¿ok? Eso es el cuerpo lúteo gestacional. ¿Qué pasa si el ovocito no es fecundado? Si el ovocito no es fecundado, el cuerpo lúteo se va a llamar cuerpo lúteo menstrual, ¿sí? Y este cuerpo lúteo es una estructura que solamente va a vivir entre 10 a 12 días, ¿sí? Según Moore. Más adelante van a leer en el libro de histología de Ross que vive un poquito más, 14 días. Entonces, entre 10 a 14 días es lo correcto considerar que vive el cuerpo lúteo si el ovocito no es fecundado. Entonces se llama cuerpo lúteo menstrual. Morfológicamente e histológicamente son iguales. La diferencia aquí es, ¿verdad?, que en el fecundado se mantiene con vida por mayor tiempo, ¿verdad? 20 semanas aproximadamente, si ocurre, ¿verdad?, la gestación. En cambio, solamente entre 10 a 14 días si no ocurre la fecundación. Entonces, el ciclo ovárico tenemos que tener en cuenta que cesa, termina en la menopausia.
Y esta suspensión permanente de la menstruación, ¿verdad? Es debido a la falla de los ovarios. Digo nada más falla, ¿por qué? Porque en realidad lo que ocurre es la culminación o el término o la finalización de las reservas de células gametas que tenían los ovarios. Y esto ocurre entre los 48 a 55 años de edad. En la mujer, así como ocurre cambios cíclicos en el ovario, también ocurre cambios cíclicos en el útero, más específicamente en el endometrio. Y esto se llama ciclo endometrial. El otro nombre es ciclo menstrual, ¿sí? Este ciclo también dura 28 días y es sincrónico y ocurre a la par de lo que ocurre en el ovario, ¿verdad? Entonces es el periodo en el cual el ovocito madura, se produce la ovulación y este entra en la trompa uterina. Las hormonas producidas por el ovario, que son estrógeno y progesterona, producen cambios en este endometrio y estos cambios son cíclicos, ¿ok? El tiempo medio de la menstruación es de 28 días y esto se cuenta desde el primer día de sangrado hasta el siguiente, ¿verdad? Vamos a ver que este endometrio, recordemos que tenía una capa funcional y una capa basal. Es esa capa funcional la que va a sufrir modificaciones, ¿sí? La primera fase podemos llamarle fase proliferativa, que es donde ocurre un crecimiento en el espesor del endometrio, va de 1 a 3 milímetros. Como existe proliferación, va a haber, por supuesto, mitosis, ¿verdad? En las glándulas. Vamos a ver que las células glandulares son inicialmente cúbicas, luego un poco más altas, acilíndricas. Las glándulas son rectas, fíjense, tienen formas rectas, ¿ok? Eso ocurre luego tenemos la fase secretora. En la fase secretora vamos a ver que ocurre un crecimiento mayor en su espesor, llega a 6 a 7 milímetros. Vamos a ver que inicialmente empieza a aparecer vacuolas, fíjense, por debajo del núcleo. Luego las vacuolas se vuelven supranucleares y por último la secreción va a la luz, ¿sí? A la luz de la glándula. Y también fíjense cómo la forma recta que tenían las glándulas ahora no, es ondulada o acerruchada, ¿sí? Entonces, estos son los cambios que ocurren en el endometrio en la fase secretora, ¿sí? Entonces, si la fecundación no ocurre, ¿qué va a suceder? Vamos a ver que el cuerpo lúteo se va a degenerar, los niveles de estrógeno y progesterona van a disminuir y al disminuir este va a entrar en una fase que se llama isquémica, y posterior a este ocurre la menstruación, ¿ok? Entonces, en la fase isquémica y la fase menstrual, vamos a ver qué ocurre cuando el ovocito no es fecundado, ¿sí? Luego de un día de periodos definidos de isquemia, se produce la destrucción de las paredes de las arterias espiraladas encontradas en el endometrio, ¿verdad? Y esto dura aproximadamente entre 2 a 6 días, ¿sí? La pérdida de sangre que ocurre en la menstruación es de cerca de 20 a 80 cc de sangre y esto ocurre debido a la pérdida de las hormonas de estrógeno y progesterona porque no ocurrió fecundación, ¿verdad? El cuerpo lúteo solamente vivió hasta 14 días, se terminó la producción de hormonas y las arterias espiraladas que dan nutrición al endometrio son eh, arterias hormonosensibles, ¿verdad? Entonces, al terminar estas hormonas se produce su contracción, cierre de la luz y no le da nutrición al endometrio y este se desprende, ¿verdad? Ocurre isquemia y desprendimiento. Ahora, si ocurre la fecundación, por supuesto, la fase isquémica y menstrual no se lleva a cabo. Se inicia la división del nuevo ser vivo, que es el cigoto, y la formación del blastocito. El blastocito se implanta en el endometrio, o sea, el embrión se implanta en el endometrio, y el embrión produce ¿qué? Gonadotropina coriónica humana, manteniendo en vida al cuerpo lúteo,
¿sí? Recordemos que el cuerpo lúteo vive hasta 20 semanas en la gestación. Y en la gestación vamos a ver qué ocurre con estos ciclos, ¿verdad? Si ocurre la gestación, los ciclos menstruales van a parar, van a cesar, van a hacer una pausa, ¿sí? Y el endometrio entra en una fase que se llama fase gravídica, ¿sí? Ahora, al término de la gestación, ¿sí? Estos ciclos ováricos y menstruales vuelven a funcionar en un tiempo variable de 6 semanas más o menos en una mujer que no amamanta, porque el hecho de amamantar en la mujer varía enormemente, o sea, puede variar enormemente de cuánto tiempo se restaura este ciclo ovárico y menstrual. Bueno, y como conclusión, podemos mostrar un poco las diferencias que pueden haber, ¿verdad?, en la formación de las gametas masculinas y femeninas, ¿sí? En primer lugar, tenemos aquí una imagen esquemática que nos representan las dos gametas maduras. Fíjense el tamaño que tienen, ¿verdad? Son imágenes esquemáticas, pero el tamaño es prácticamente representativo, ¿verdad? Fíjense, la célula gameta masculina madura, mucho más pequeño que la célula gameta madura femenina, ¿sí? No nos olvidemos que la célula gameta femenina está formando, ¿verdad?, esta estructura que está rodeada por células foliculares que se llaman la corona radiada. Entre el ovocito y la corona radiada tenemos la zona pelúcida, ¿sí? No nos olvidemos que la ovogénesis empieza en la vida prenatal, pero lo hace de forma pausada hasta la menopausia, ¿sí? Miremos cómo un ovocito primario que entra en la meiosis va a generar solo una célula madura con el número reducido de cromosomas y 3 células hijas, ¿verdad?, que son los cuerpos polares, ¿okay? Ahora, ¿qué ocurre en el hombre? En la espermatogénesis, ¿sí? La espermatogénesis recién se inicia en la pubertad y una vez que se inicia en la pubertad, lo va a hacer de forma permanente durante toda la vida del hombre prácticamente, ¿sí? Y la formación de los espermatozoides desde la espermatogonia a la espermatozoide dura 2 meses nada más, ¿ok? Y vamos a ver que un espermatocito primario va a dar origen a 4 células hijas, ¿sí?, con el número de cromosomas reducido por la mitad, pero fíjense la distribución del citoplasma. Es simétrica, ¿verdad? A diferencia de la mujer que es asimétrica, ¿ok? Y eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.